Hola, bienvenidos, yo soy Esperanza Rangel de CODEP y bueno, como les habíamos prometido, vamos a tener este nuevo contenido que son videos cortos hablando de temas específicos desde una visión, por supuesto, de psicología, pero también desde un enfoque un poco más personal, hablándolo tanto en nuestra vida privada como nuestra experiencia en consulta. Y bueno, el tema que quiero platicarles hoy es acerca de los pensamientos negativos. ¿Por qué me interesa este tema? Por muchas razones. Uno, porque es un tema muy recurrente en consulta y otro, porque, bueno, a mí personalmente me han asaltado estos pensamientos, me han perseguido en diferentes etapas de mi vida. Y algo que yo observo mucho en consulta es que son cosas que nos atormentan, ¿no? Por ahí de pronto alguien me preguntaba, ¿por qué no solo puedo pensar cosas lindas? ¿Por qué mi mente siempre, forzosamente, se tiene que ir a esos lugares oscuros y pensar en cosas horribles? Y bueno, la explicación es un poco más simple de lo que creemos. Nuestro cerebro tiene una parte, digamos, que es el cerebro primitivo, que es el que nos ayudó a sobrevivir a tantos años de evolución. Obviamente cuando el hombre pues empezó a habitar la tierra, cuando empezó a erguirse en dos patas, pues tenía que defenderse de cosas que le perseguían en la naturaleza, de animales. Éramos pues seres muy vulnerables ante esa naturaleza tan violenta que existía. Y entonces pues el cerebro digamos que se educó para defenderse, ¿no? Se educó para estar alerta, para generar esa sensación de miedo, porque el miedo pues nos alerta, el miedo nos anuncia un peligro, una amenaza. Y de ahí viene, si lo pensamos de manera fisiológica, pues de ahí viene, ¿no? Las personas que hemos sufrido de ansiedad sabemos que estos procesos generan mucha adrenalina y esa adrenalina al correr por nuestro cuerpo pues nos genera sensaciones muy extrañas y esto se va, ¿no?, a un pensamiento negativo, ¿no? Siempre pensamos en la catástrofe, magnificamos las cosas y estos pensamientos negativos pues nos evitan como pasarla bien, ¿no? Más bien nos mantienen en un estado difícil, nos mantienen incómodos, nos mantienen angustiados. Y algo que pasa mucho es que hay ciertos pensamientos específicos que son recurrentes, que por más que yo quiera luchar contra ellos, regresan y pareciera que no hay nada que hacer contra ello, ¿no? Y de pronto nos dicen, no, es que olvídalos, ¿no? Piensa en otra cosa, como si fuera tan fácil, y no es así de fácil, no podemos ir contra la marea, porque entonces se vuelve más complejo y se vuelve más difícil, ¿no? Estos pensamientos negativos, estos pensamientos incómodos, también tienen que ver con introyectos, ¿no? Con cosas que nos han dicho a través de la vida, ¿no? Con cosas que aprendimos de nuestros primeros cuidadores, de papá y mamá, de nuestra familia nuclear, de los maestros, de los amigos, y tiene que ver con el deber ser, lo que debo pensar, lo que es correcto pensar y lo que es incorrecto. Entonces también a veces eso tiene que ver con que estoy pensando en algo, pero una parte de mí me dice que está mal pensar en ello, pero entonces lo sigo pensando y se convierte en un círculo muy difícil y sobre todo muy angustiante, en donde uno empieza a pensar, ¿por qué pienso eso?, ¿no? La otra cosa interesante de esto es que a veces el pensamiento negativo no es malo por sí mismo, ni me incomoda por sí mismo. Me incomoda la opinión que tengo de ese pensamiento, lo que yo misma me estoy poniendo un juicio a través de ese pensamiento, ¿no? Cuando de pronto alguien me hace enojar mucho y no sé, vas en el tráfico y dices, ay, qué ganas me darían de bajar y romperle el parabrisas, ¿no? Eso sería un pensamiento, digamos, negativo, porque eso no nos traería consecuencias agradables. Pero una parte de mí me dice, ¿cómo piensas eso? ¿Cómo puedes pensar en eso? Eso está mal, no puedes pensar en eso, no puedes tener esa actitud tan violenta ante la vida, ¿no? Ni siquiera puedes pensar en eso. Entonces, ahí el tema es el juicio que le pongo a ese pensamiento que me surgió en una situación de mucho estrés, de mucha angustia, de miedo, de lo desconocido.
¿no? Entonces el juicio que le ponemos a ese pensamiento también lo alimenta, también lo hace más grande y genera este círculo del que les hablo, ¿no? Es un sentimiento difícil, ¿no? También tiene que ver con mis miedos más profundos. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las arañas, pues voy a ver arañas en todos lados y voy a estar pensando en arañas y voy a pensar que una araña me va a picar todo el tiempo, ¿no? Y entonces, digamos que ese miedo va alimentando ese pensamiento y se va haciendo una vez más este círculo, ¿no? Hablándoles de manera personal, por ejemplo, yo cuando lo he platicado muchas veces en el programa, yo tengo 2 hijos. Cuando me convertí en madre, tenía yo pensamientos recurrentes muy fuertes de que algo les iba a pasar a mis hijos, ¿no? Si salíamos a la calle, sobre todo con mi hijo pequeño, siempre pensaba, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Se me va a perder, me lo van a robar, voy a tener un accidente horrible, ¿no? Siempre como pensando esto, pero entendí que era esta naturaleza mía que me había convertido en madre y me había dado como plus de ver la amenaza en todos lados para proteger a 2 criaturas que dependían de mí al 100%. Entonces, esto se los platico porque también me doy cuenta que los pensamientos negativos nos están diciendo cosas. Los pensamientos no llegan por sí solos, no llegan nada más así porque sí, como por arte de magia. Nos están diciendo algo, ¿no? En este ejemplo que yo les pongo de mis hijos, de mis pensamientos, de mis propios pensamientos negativos, pues tienen que ver con esto, ¿no? Porque escucho las noticias, veo que hay delincuencia en la Ciudad de México, que se roban a los niños, y entonces, pues si yo salgo sola con los niños, pues soy sujeto vulnerable, ¿no? Y entonces viene toda esa información que ya tengo en mi cerebro, toda esa información acumulada y surge, ¿no? Esta alerta, ¿no? De que tengo que ponerme lista, ¿no? Tengo que ir por lugares donde pues no sean peligrosos, no puedo caminar en la noche sola con mis hijos, es decir, tengo que ponerme muy, muy alerta de traerlos bien agarrados de la mano, es decir, esas cosas son naturales, ahí se activa mi cerebro primitivo y me está diciendo, aguas, hay una alerta y esa alerta pues se convierte en un pensamiento negativo y eso a su vez genera pues mucha adrenalina, por eso nos sentimos nerviosos, se altera el corazón, la respiración, nos sudan las manos, son procesos naturales y tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, tenemos que entender de dónde viene, ¿no? Ahora, ¿cómo los podemos evitar o cómo los podemos minimizar? Lo peor es decir, no voy a pensar en ello, ¿no? O evitarlos, o negarlos, o bloquearlos. Eso no sirve, porque eventualmente regresan. Y si no los procesamos, no los entendemos y no los canalizamos de una manera adecuada, van a regresar y me van a seguir atormentando toda la vida. Entonces, el primer paso, digamos, es ese, ¿no? Entender por qué tengo ese pensamiento, de dónde viene toda esa información que yo tengo, ¿no? Si yo estoy pensando que me van a robar a los niños, no es porque ya haya tenido una experiencia así, sino porque he visto noticias, leo cosas, he visto videos en las redes, ¿no? De cómo se roban a los niños. Entonces, toda esa información está ahí guardada en mi cerebro. Y cuando viene la alerta, pues pum, como que se destapa todo eso y viene esa información. Entonces, bueno, ya detecté de dónde viene esa información. El pensamiento me está alertando de algo, me está diciendo, oye, tú, persona, tienes a tu cargo 2 seres que dependen de ti, tienes que cuidarlos, ¿no? A lo mejor hoy día nuestras amenazas ya no es el mamut o el dientes de sable, ¿no? Que atacaban a los seres primitivos, pero ahora nuestros miedos son otros, nuestras inseguridades son otras y tienen que ver con cosas más cotidianas y más reales que tienen que ver también con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, ya que identifiqué de dónde viene ese pensamiento, pues tenemos que ser creadores de una emoción positiva, ¿no? Es decir, antes de salir de casa, yo puedo pensar a dónde voy a ir, cómo voy a ir, cuáles son mis elementos de seguridad que yo tengo para sentirme, valga la redundancia, segura,
tengo que hablar con mis hijos de ello, ¿no? Decirles, vivimos en una ciudad peligrosa, insegura, y si vamos a ir a un lugar, tienen que ir de la mano de mamá, no pueden echarse a correr, y a donde yo vaya, ustedes tienen que estar ahí, no puedo perderlos de vista. Ellos también tienen que hacerse conscientes de ello y de esta forma generar también como un acto de seguridad para mí misma, previo a la acción que ya sé que me va a generar un pensamiento negativo o un momento de ansiedad, cosas más bien cosas que me prevengan antes de eso, ¿no? Porque además esto, el generar pensamientos positivos, el generar emociones positivas que contrarresten lo negativo, genera en mi cerebro una sustancia que se llama oxitocina. Y esa oxitocina es la que nos da esta sensación de seguridad, de felicidad. Cuando los bebés nacen, que dicen, qué rico huele el bebé, pues no es que sea la crema, no es que sea el shampoo, es la oxitocina lo que genera ese olor. Y es un olor de bienestar, es un olor de paz, es un olor de tranquilidad, lo que nos genera esa emoción positiva. Entonces, pues seamos creadores y generadores de estas emociones y de estos pensamientos que contrarresten al pensamiento negativo. Por supuesto, no nos va a salir a la primera, tal vez no a la segunda, pero como siempre, pues el cerebro se puede programar, se puede practicar. Y pues la práctica es el maestro y esto creo que puede ser una buena estrategia para ayudarnos con estos pensamientos que de pronto nos atormentan. Entonces, primero veamos de dónde vienen, analicemos, generemos acciones de seguridad previos a algo que me va a generar un pensamiento negativo y contrarrestémoslos con pensamientos positivos y con emociones positivas y acciones positivas. Bueno, espero que esta información les haya servido y pues nos vemos pronto en algún otro tema interesante. Les recuerdo nuestras redes, escríbanos, suscríbanse al canal de YouTube y si tienen alguna duda o algo, escríbanos, contáctenos y estamos siempre para atenderlos. Gracias.